estamos en la primera tertulia de la clase de formación de la Nación Colombiana con el tema de la película Cóndores no entierran todos los días. ¿Cómo están? Muy bien, vale, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bien, vale. Gracias. Bueno, Sí. entonces para empezar la tertulia empecemos con el factor político de la película. ¿A quién le gustaría hablar? Dale, Em. Bueno, gracias. Para dar inicio a nuestro primer factor político, me gustaría decir especialmente cómo se ve en Colombia encabezada la hegemonía de los partidos políticos, pues el liberal y el conservador, y asimismo la creación de los diferentes grupos paramilitares, en el caso de la película con León María, que él pues dirigía este grupo de paramilitarismo. Entonces, como tal, también las mismas ciudades estaban regidas por este sistema de terror y por este sistema bipartidista. Perfecto. ¿Quién quiere continuar? Dale, David, y después Juan Sebastián. Dale, perfecto. Bueno, siguiendo por la misma línea de Emma, pues a mí me parece curioso las funciones que se delegan, digamos, a cada uno de los partidos y cómo dentro de cuando está el gobierno de turno, o bueno, en este caso la alcaldía de turno, se podría decir, las funciones están delegadas solamente para el partido conservador o liberal en su caso, y como esto también restringe la política desde lo que vemos actualmente, ¿no? Colombia siempre ha sido un país muy marcado por la desigualdad, y en especial acá no sabemos qué es la participación política. O sea, acá la participación política siempre ha estado marcada por unos grupos que se dice que es de una democracia, pero escogen siempre unos pocos. Entonces, por ejemplo, cuando estaba allá el alcalde y los conservadores decían, no, ya sacamos a los liberales en la otra semana, pues obviamente todo el peso recaía sobre lo que decidían los conservadores y sobre lo que ellos le decían al alcalde. Entonces, por más de que existieran diferentes líderes influyentes, siempre hay unos pocos en los que se concentra el poder, y creo que eso nos marca mucho como nación desde esos tiempos hasta ahora. Dale, Juan Sebastián. Bueno, a mí me parecen dos cosas muy interesantes. La primera es cómo funciona la corrupción antes y cómo funciona ahora, que es muy parecido, pero por ejemplo se nota en la película cómo en el pueblo, por ejemplo, se hace al principio cuando mandan los liberales lo que dice doña Gertrudis. En el caso, por ejemplo, de la tienda de queso, que le dan el puesto a León María porque ella dijo que se le debían dar a él, bueno. Y también las cosas que dice el alcalde para beneficiar al Partido Conservador ya luego más adelante en la película, y que se hacen solo porque él las dice, bien siendo así como ha evolucionado la corrupción en Colombia. Lo segundo es ver cómo la gente es capaz de hacer cosas solo por una ideología o por un partido político. En el caso de León María, empezar una masacre entera solo para mantener arriba al Partido Conservador, como se muestra en la película. Cómo hacen tantas cosas solo por defender un partido, ni siquiera por defenderse ellos mismos, sino por defender esa idea, tanto los conservadores como los liberales. Y es muy interesante conocer esa parte de la historia del país. Perfecto. ¿Gaby? Pues estoy como muy de acuerdo con lo que está diciendo Juan Sebastián, en el sentido que me parece un gran comentario, porque si lo asociamos a la lectura de Jaramillo, nos podemos dar cuenta que él comenta que una de las personalidades o rasgos de personalidad que tiene Colombia es que en Colombia siempre primó la figura del caudillismo político y no tanto el militar, en el sentido en que, por ejemplo, se puede asociar tanto a los partidos como cuando en la película se muestra que en la radio mencionan la muerte de Gaitán. Sí, es Gaitán, sí, es que lo confundo con Galán. Pero cuando lo mencionan con Gaitán y todos los liberales salen dizque a quemar las iglesias, y entonces los conservadores salen a defender la iglesia y le tiran dinamita, y como todas estas acciones llevan solo con la idea y de la influencia de un personaje caudillo político, ¿no? Que es algo que siempre ha caracterizado a Colombia a lo largo de los años y no tanto desde una vista militar. Entonces me parece supremamente importante mencionarlo. Perfecto. Yo también quería hablar sobre el comentario de Juan Sebastián sobre la importancia que tiene el elitismo político. Digamos que doña Gertrudis o ciertas personas tengan más poder que otras personas del pueblo, que ella sea la que dice quién va para tal puesto y quién no va. Es como ese elitismo en una sola persona, más que una democracia, se podría decir que es incluso autoritarismo por parte de ciertas personas. Y para seguir con el próximo tema, porque sabemos que tenemos tiempo limitado, empecemos con el factor cultural.
Y hablando de doña Gertrudis, ¿ustedes qué piensan de que ella sí pueda salir a la calle sola, de que la señora pueda hacer valer sus decisiones, su poder y todo lo demás? Dale, David. Pues bueno, a mí me gustaría destacar y es que desde esta película se puede ver mucho lo que vemos en la política desde una versión privada, ¿no? Siempre vemos la política desde la versión pública, pero desde lo que pasa en la esfera privada, en los hogares, también es política. Y entonces, por ejemplo, como la esposa de León María siempre estaba reprimida, ni siquiera podía estar desnuda con él, solo en la casa, no le dejaban tomar decisiones, no podía hablar, la hija también callada, digamos, desde lo que se interpreta, ¿no? De la religión, por ejemplo, católica. Doña Gertrudis también era católica, pero ya lo interpretaba diferente, salía a la calle sola y era una mujer, pues incluso los conservadores le decían que era una mujer berraca porque ella salía, hablaba, no tenía miedo de nada. Y creo que desde ahí también se configura mucho el espectro político, desde cómo cada uno interpreta la religión y cómo la vive y digamos que la adopta a sus costumbres. Perfecto, dale, Emma. Gracias. Me gustaría continuar recordando que como tal el gobierno tiene un poder institucionalizado y controlado. Entonces, en el caso de Colombia, lo podemos evidenciar fuertemente con la existencia de la Iglesia Católica, y que en la película también se ve, y que es esta misma Iglesia Católica que hace dos cosas. La primera es la que muchas veces encabeza esta función de educación, y ahí es cuando nosotros entendemos cómo se van desarrollando y componiendo como tal los roles entre los géneros, y en segunda medida, cómo esta misma institución, esta Iglesia Católica, legitima la lógica, pues en este caso del bipartidismo que había en Colombia. Dale, Juan Sebastián. Otro tema con respecto a la diferencia de los géneros es ver a lo largo de la película cómo va cambiando también en base a la ideología que tienen los personajes. En el caso de León María siendo conservador, se ve que tiene muchas limitaciones puestas sobre su mujer y sobre su hija. Varios de los ejemplos dan en la película y uno de ellos es cuando él le lanza un balde de agua caliente a un chico que le está coqueteando a la hija, o cuando la mujer se sale frente al desnudo y le dice que no puede hacer eso por una cuestión de principios. En el caso, en cambio, de doña Gertrudis, se ve como mientras ella es del bando liberal, mucha gente, incluso entre los conservadores, le tiene respeto. Como en la parte de la película, cuando van a matar un conservador dice que querían matar al periodista, y ellos dicen que no, porque es amigo de doña Gertrudis. Doña Gertrudis sale sola, hace cosas sola, y eso demuestra también que dentro de la sociedad se tiene muy en cuenta el marco político para muchas de las opciones. Perfecto. Gaby. Pues respecto a eso, creo que mis compañeros ya lo han dicho como muy bien todo, en el sentido en que tanto la ideología de los partidos como el discurso católico era que legitimaba de cierta forma como este tipo de machismos, ¿no? De hecho, se podría decir que desde una perspectiva de Gertrudis, lo interesante es la perspectiva que ella tiene sobre el discurso que se le da, porque sí es cierto que la Iglesia ha otorgado estos ideales machistas dentro de muchas familias colombianas, depende mucho de cómo se visualice y desde qué perspectiva, por lo cual a la señora le da cierta libertad y lo refleja en su actuar dentro de la película. Entonces creo que eso es supremamente relevante en cuestión de perspectivas, de la diferencia entre los partidos y como qué es lo que representa ser conservador o liberal, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo el tema. Perfecto. Y yo por último también quería aportar que hay que ver cómo la sociedad colombiana le crea a la iglesia, que la iglesia en ese tiempo no era simplemente una religión, sino que era el factor primario de la sociedad, era la que decía en qué partido tienen que creer, a qué versión le tienen que creer, cuál es la verdad absoluta, porque es que la iglesia no era simplemente ir a la iglesia a rezar, sino que era como el centro de cada hogar. Entonces ver la polarización que ejercía cada padre, en especial el de esta película, que era supremamente conservador. Y por último seguimos con las formas de violencia. ¿A quién le gustaría hablar? ¿Gaby o David? No, primero Gaby, después David. Pues es que con respecto a esto último que mencionas respecto a la importancia que antes tenía la iglesia, pues es que es muy chistoso ver que nosotros somos un país laico,
pero de hecho actualmente todavía sigue siendo muy importante la Iglesia Católica porque hasta el presidente nos consagra a la Virgencita. Entonces, pues siento que sí ha sido como algo que siempre ha estado presente en la política de Colombia. Y respecto a los factores de violencia, pues es muy interesante cómo la violencia se utiliza como instrumento para infundir miedo dentro de la población y de paso legitimar el poder de cierto partido, porque en el sentido en que José María llegaba y metía los cuerpos al pueblo para infundir miedo o advertir o mandaba amenazas a las casas para que ellos se desplazaran, que es un factor de violencia muy importante y visible en la película, pues es como esta instrumentalización para adquirir un potencial de poder respecto a un partido. Entonces creo que eso es lo que quería mencionar. Dale, sigue David. Sí, digamos que era muy anclado a lo que es tanto cultural como de violencia puede haber ahí, aunque en ese momento no éramos laicos, digamos que es algo complejo ver cómo desde ahí no existía una democratización de la información y creo que eso es lo problemático. Es decir, que todo el discurso esté en base a la iglesia y todo el mundo lo crea y no hayan otros medios para enterarnos, hace que la política pues se vuelva corrupta, violenta y pues que sea un caos como veíamos en la película. Y otra cosa, digamos, ya más desviada, pero también sobre las modalidades de violencia, es que me parece curioso que desde ahí, desde esa época de la violencia bipartidista, empiezan a nacer las modalidades diferentes que conocemos, digamos, después en la época del narcotráfico con el conflicto armado, que son, por ejemplo, el desplazamiento forzado, que ahí, como decía Gabriela, pues digamos que era de una manera diferente con las boleticas y esto, y también los asesinatos selectivos y, bueno, todas estas modalidades que las vemos muy modernas, pero que desde esa época ya se venían utilizando. Dale. Gracias. Continuando con el orden de las ideas de las formas de violencia, pues al considerar estas formas de violencia, al conocer que desde esa época y antes se daban esos desplazamientos forzados, los asesinatos, para mí era muy curioso que cómo también de la misma manera lo normalizamos, ¿sí? Y que cómo esos eventos hoy en día modifiquen e impacten a nosotros mismos, ¿no? Que nosotros, aunque no vivimos en esa época, igualmente estamos regidos como por ese mismo sistema de formas de violencia y cómo esta violencia es más que todo un instrumento para pues llegar al fin, independientemente si sea liberal, conservador o hasta en nuestros días. Dale, Juan Sebastián. En la película más que todo se puede evidenciar que la violencia era utilizada como para silenciar a la gente, para tratar de alejarlos del poder. En la película se demuestra más que todo que es por parte de los conservadores hacia los liberales, pero pues también se muestra que hubo una parte de la historia donde era al revés. Pero pues centrándonos en los métodos de violencia que ven en la película, se ve como matan gente de pueblos aledaños para llevarlos a ese pueblo y demostrarle como a los liberales que no tienen miedo de hacer las cosas con tal de mantenerlos quietos. Y pues algo que ha marcado mucho la historia colombiana, no solo en esa época, sino todavía, e incluso desde antes. Bueno, en estos últimos 30 segundos me gustaría decir que esta tertulia fue exitosa. Hablamos todos los temas que pensamos que eran más pertinentes. Por último, decir que no podemos pensar simplemente que esto era del pasado, sino que todavía seguimos viviendo muchas de estas cosas, el desplazamiento forzado, la violencia, el bipartidismo, y tenemos que pensar críticamente siempre. Entonces, nos despedimos, que tengan un lindo día. Chao. Gracias, chao.